nosotros aquí en el teléfono. Como ya sabéis, conmemoramos mañana, día 10, el Día del Suicidio. Y como cada año, el teléfono de la esperanza... La prevención del suicidio. Dicho día del suicidio, parece que hay que celebrar una invitación a una conmemoración de prevención del Día del Suicidio. Todo lo demás, tonterías. Bueno, pues como os decía, el teléfono de la esperanza se suma a esta iniciativa y en esta campaña que va dirigida a la población en general y especialmente a todo el mundo va dirigida, como he dicho antes. Y el eslogan de este año es "Todos somos vulnerables". Me ha llamado mucho la atención esta mañana cuando he estado hablando con Canal Sur Radio que a ellos, cuando les decía yo que las personas más vulnerables hay muchas, y los acontecimientos humanos que van considerándonos como muy dolorosos o psicotraumáticos, que nos colocan en una situación de vulnerabilidad. Entonces, esas vivencias nos pueden enfermar gravemente, y una de las cosas que, fijaros, que os lo voy a leer directamente, es el fracaso escolar, el bullying, la ruptura sentimental, severos problemas económicos y la muerte de un ser querido. Yo creo que alguien se siente identificado con alguna cosita de esta. Pues eso nos puede desencadenar esa emergencia y ese deseo de querer morir y no ver otra cosa. Como os decía, gracias por venir y gracias a Francisco por estar aquí con nosotros hoy. Y le decía a él que venía muy entusiasmada porque creo que nos va a dar a todos y sobre todo a las personas que cogemos el teléfono herramientas para reconocer esas llamadas tan importantes como son las llamadas que recibimos de suicidio. Pues como ya sabéis, él se llama Paco Herrera y es director del Centro Nahuatl de Jaén, psicólogo, psicoterapeuta, gestálico, con formación en bioenergética, constelaciones familiares, colaborador y amigo de personas tan relevantes en el mundo de la psicología como Claudio Naranjo, Paco Peñarrubia, Joan Garriga, Ramón Resino, y lo más importante para nosotros, los colaboradores del teléfono, son los muchos años, y es que es una persona muy comprometida con promover la salud emocional y personal de Jaén. Muchas veces, y esto siempre lo hace de forma altruista, como es el caso de esta participación que tiene a diario en la prisión provincial, desde hace mucho tiempo. Yo creo que con eso, chapo. Muchas gracias. Gracias. Presentación. Muchas gracias por estar aquí. Ya, así es. Gracias. ¿Qué pasa? Lo primero que quisiera compartir con vosotros es el agradecimiento. El agradecimiento a la institución, la presidenta Tandao, por la labor que realizan y sobre todo por el compromiso y la entrega con que lo hacen. Y por supuesto a vosotros. Si no estuvierais aquí no tendría sentido esto. También es verdad que jugamos un poco con trampillas, porque hay muchos amigos, muchos conocidos, entonces eso siempre ayuda. Bien. Estoy viendo muchas cartas, claro. Y de mucho tiempo, capilla. Por eso nos vamos a tomar un poquito, yo me voy a tomar la libertad de tratar de hacer... yo tuve dudas hasta el último momento de cómo hacer esto, pero dado el lugar lo que era, y que yo lo conozco bien, yo he sido trabajador del Ayuntamiento de Jaén durante muchos años, pensé que me iba a ceñir a una cuestión más clásica, pues una charla tipo coloquio, conferencia, porque es difícil mover estos bancos y tal. Es un sitio maravilloso, pero es un sitio difícil para trabajar. Pero bueno, nos vamos a adaptar a lo que hay y
lo primero que quisiera es enmarcaros la gravedad, la expansión que está teniendo en algunos tramos de edad del tema del suicidio, la eutanasia. No voy a dar muchos datos, solamente he cogido 2 o 3 datos que me parece que son muy significativos. Es la primera causa de muerte violenta, por delante incluso de los accidentes de tráfico en nuestro país. Con datos del INE, me estoy refiriendo a datos oficiales, en España mueren al año 3.500 personas que estén catalogadas como un acto de suicidio. Hay más, pero oficialmente no están reconocidas. 3.500 personas al año. Y uno de los datos que me parece más relevantes es que ahora mismo es la segunda causa de muerte en adolescentes. Esto nos pone un poco en la tesitura de la importancia que tiene el tema. Pero la importancia de los temas muchas veces no es tanto por las cifras, sino que es también por la percepción y por el daño social, personal, familiar que hace. Y claro, el tema del suicidio nos pone en la tesitura a cada quien de plantearnos la tragedia humana, el fracaso humano que rodea el acto de que una persona decida quitarse la vida. Evidentemente, a lo largo de la historia, el tema del suicidio se ha visto de muy diferentes formas. Si nos remontamos a nuestra cultura, en Grecia, la antigua Grecia, la Grecia clásica, en Roma, el suicidio era algo asumido como una formulación bastante natural. Si creo que he cubierto mi etapa, si creo que no puedo seguir desarrollando mi labor, aquí pongo fin a mi vida. Y hay ejemplos de grandes filósofos, de gente muy notable, muy relevante, pero socialmente estaba asumido de una manera bastante natural, por así decirlo, si es que se puede decir natural a un hecho tan trágico. Si nos vamos a diferentes culturas, pues pensar, por ejemplo, el ejemplo típico de la cultura japonesa, el harakiri. Es verdad que está en una época muy concreta, con una cultura muy concreta, en una zona geográfica muy concreta, pero se asume como una cuestión que es habitual. Llegado a un determinado momento y por cuestiones de honor, pongo fin a mi vida. Podríamos poner más ejemplos, pero no es lo que más me importa en esta tarde, pero quiero que lo tengáis en cuenta porque el suicidio tiene un factor sociológico muy determinante. ¿Por qué? Porque en muchos momentos, y sobre todo en nuestra cultura, y ya me ciño a la cultura que nosotros compartimos, ha sido un tema muy tabú, y sigue siendo. A nadie le gusta decir que un familiar, que una persona querida, ha muerto suicidándose. Porque de alguna forma participa de un cierto fracaso existencial. También es verdad que la moral y la religión, en este caso la religión y el esquema filosófico existencial predominante de nuestra cultura, es un esquema judeocristiano en el que el fin de la vida no debe de ser algo que pone el hombre o la mujer que decide quitarse la vida, sino que es una cuestión de tipo de que Dios, cuando Dios quiera, acabamos. Pero sabéis que eso también está muy convulso en nuestra propia sociedad. Hay cantidad de actos, de situaciones, de problemáticas que salen en los medios de comunicación de determinadas personas que tienen un grado de sufrimiento, que tienen ya un nivel de falta de expectativas vitales, quieren decidir por quitarse la vida. Y en este caso, pues, la legislación está moviéndose lentamente, pero se está moviendo para que determinados actos de ayuda a morir a determinadas personas se contemple como una solución aceptada y legalmente comprometida. Yo no voy a entrar tampoco en ese ámbito, porque no es el que a mí me corresponde. Yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta y me voy a ceñir a los aspectos que de alguna manera más conozco. Evidentemente tengo mi opinión sobre los otros, pero este no es el momento de darla. Nos vamos a situar, por tanto, en un ámbito de tipo psicoterapéutico, en un ámbito humano, porque la parte que me interesa más de este tema es la parte que afecta
a la persona, al hombre o a la mujer que en un momento determinado decide acabar con su vida. ¿Hasta qué punto es libre o no es libre para acabar con su vida? Esto vamos a ir desentrañándolo poco a poco, pero el hecho real es que es una cuestión que el hecho humano, el factor humano, es el que a mí me interesa trasladar a vosotros. Y añado una cuestión más. En mi presentación lo que quiero hacer es tocar este tema tratando de no ser prejuzgador, sin juicio. Es muy fácil desde fuera tomar una posición activa de que la persona que se suicida es una cobarde, que no es capaz de seguir adelante, o al revés, desde un mito más o menos romántico, pensar que de alguna forma una persona que ha tenido la valentía de acabar con su vida. Ni una cosa ni otra. Por eso pretendo situarme desde la experiencia que yo tengo, son ya bastantes años en el trabajo psicoterapéutico, y al mismo tiempo desde la propia reflexión. Porque lo que sí quiero trasladar es que el suicidio, más allá de un tema para poder dar una conferencia o un tema que nos coja, a los que trabajamos en los temas de la clínica, la psicología clínica y tal, es un tema que nos toca. Pues yo he de confesaros que el mayor miedo que yo tengo en la psicoterapia es que alguien, un paciente mío, se suicide. Pero al mismo tiempo asumo la responsabilidad de que si actúo desde ese miedo, no le ayudo. Así que es un ten con ten, en el sentido de aceptar la responsabilidad del individuo que tengo enfrente y al mismo tiempo asumir la propia responsabilidad de que mi trabajo consiste y tiene sentido para la vida, no para la muerte. Hay dos estrategias fundamentales que se han utilizado en la psicoterapia de cara al suicidio. Una es la de tipo patología. Por el suicidio responde o es un síntoma mayor de una serie de patologías de tipo psicopatológico, psiquiátrico, psicológico, y es como el síntoma más grande al que se puede llegar en determinadas patologías. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hacemos nuestros diagnósticos, hacemos nuestras prescripciones, hacemos nuestro etiquetamiento de acuerdo a esos diagnósticos y de alguna forma eso nos ayuda a nosotros y a las personas y a la sociedad en su conjunto para descargarse de alguna manera. Bueno, era una persona que se le ha ido la cabeza, o era un psicótico de no sé qué tipo, o era... Y parece que ahí encontramos la razón y la explicación suficiente. Pero yo creo que este esquema está muy en entredicho. Por supuesto que me parece que es fundamental reconocer la labor de todos los compañeros y compañeras que actúan dentro de este esquema y que son imprescindibles. Y al mismo tiempo creo que hay que buscar una reformulación del modelo. Y ellos ya también están en ello y están buscándolo. Hay una parte, otra estrategia que se utiliza, y es que, más allá de la estrategia de la patología, está la estrategia de la predicción-prevención. Si podemos predecir si una persona va o no a suicidarse, podemos prevenir para que no se suicide. Era un poco el esquema en el que tú te estabas situando. Bueno, lamento decirte que también voy a criticar ese esquema. Pero lo voy a hacer de una forma, por supuesto, reconociendo que eso todos tenemos necesidad. Y las personas que trabajamos en psicoterapia, por supuesto que sí. Todos queremos tener elementos predictivos. Pero es que los elementos predictivos no funcionan. Es que no hay una predicción exacta que pueda decir que una persona se va a suicidar. Lo que sí hay es factores de riesgo. Por supuesto que sí. Y eso lo contemplamos. Pero esa estructura de predicción-prevención lo que hace es descargar sobre las personas que de alguna forma tenemos la responsabilidad para predecir ese tipo de acontecimientos, la responsabilidad de prevenir ese tipo de cuestiones. Es decir, tanto tú como voluntaria como yo como profesional, si tenemos una buena predicción,
pues la gente va a poder prevenir que no se suicide. Pero el hecho real no es ese. Claro que la prevención ayuda, por supuesto que sí, pero una prevención mucho más primaria y mucho más anterior al hecho real del suicidio. Es decir, una prevención que tiene que ver con todos los elementos anteriores a llegar a esa situación. Por eso, el esquema de tipo predictivo lo que hace de alguna forma es descargar sobre los responsables, léase profesionales o voluntarios, gente que trabaja en este ámbito, la responsabilidad de poder evitar el hecho. Y yo me niego, si es que eres un sol, como tu mujer, Marisol. Lo que decía es que ese esquema nos descarga de alguna forma la responsabilidad de nosotros y sirve, sociológicamente sirve para que la gente se siente como más tranquila de alguna forma. O hay recursos, hay elementos, hay sistemas, hay estructuras que sirven para evitar esto. Pero una vez más, la realidad es que no funciona totalmente, o por lo menos no como quisiéramos. Por supuesto que hay que hacer prevención. Ha habido un debate en los últimos años sobre si hablar mucho para prevenir el suicidio, sobre todo en colectivos de gente muy joven, jóvenes, adolescentes y tal, lo que hacía era de alguna forma mitificar el hecho y generar un efecto de contraproducente, que hubiera más gente que de alguna forma acabara suicidándose. Y eso es una ley estadística que está estudiada y a veces se da. Pero en muchas ocasiones, y sobre todo con adultos, todo lo que sea hablar del suicidio y facilitar la expresión de aquellas personas que sienten que están en una situación de riesgo, porque sienten que tienen pensamientos suicidas, etc., es una cuestión que hablar del suicidio evita muerte. Así que para eso también estamos aquí. Bueno, si ha sido un plumazo, no de una forma tan cruda, pero sí es verdad que yo digo que ambas estrategias no son las que mejor funcionan, que es lo que funciona. Porque claro, criticar es fácil, pero dar soluciones es un poco más complicado. Bueno, para mí, la visión y la posición en la que me sitúo, y creo que se sitúa pues, en general la psicoterapia humanista, es una prevención, como he dicho, de tipo primario, una evolución del suicidio como una evolución de autolisis, de menos a más. Es decir, que la persona que se suicida normalmente no tiene un impulso suicida que surge de hoy para mañana, sino que hay una evolución. Y hay una serie de indicadores, y hay una serie de factores de riesgo que sí que podemos contemplar. Y después intentaré desentrañar algunos de ellos. La segunda cuestión sería que estamos asistiendo a formas de suicidio, entre comillas, lentas, que son tan importantes para llegar al acto final del suicidio como aquellas que nos encontramos de sopetón, de la noche a la mañana. Eso quiere decir que personas que tienen un índice de frustración muy bajo, cuando tienen situaciones frustrantes muy altas, situaciones de aislamiento y soledad, situaciones de desafección, etcétera, etcétera, generan un nivel de patologización y un nivel de evolución hacia la resultante final, que es donde más proyección tiene y más podemos intervenir. Por eso, mi reivindicación, y no es porque yo esté buscando clientes, pero mi reivindicación es la psicoterapia. Hay gente que sin haber llegado a los extremos finales de esa etapa, necesita hacer psicoterapia. Pero es que nos encontramos que todavía en nuestra sociedad el tema del psicólogo, del psicoterapeuta es un tema bastante tabú y hay todavía mucha gente que vive eso con vergüenza o lo vive como una situación que no quiero afrontar porque ¿qué van a decir de mí? Me siento menor que alguien. Cuando en la mayoría de las sociedades occidentales es como un hecho, un lujo, por así decirlo, voy a utilizar un lenguaje muy coloquial, estamos en familia. Un lujo el poder hacer psicoterapia, que se llega como a gala, como el que tiene una segunda vivienda, un chalet en el Puente de la Sierra, pues yo hago psicoterapia y qué bien, me siento muy bien de poder decir eso. Aquí todavía nos queda un poco,
pero yo lo reivindico porque me parece que es muy importante. Acabar con esos prejuicios y con ese tabú. Y la siguiente posición en la que yo me voy a situar es lo que yo, por ponerle un nombre, he llamado un realismo psicológico. ¿A qué me refiero? Cuando tratamos el tema del suicidio no podemos ser maximalistas. Tenemos que tener una mirada amplia, porque si no tenemos una mirada amplia, fracasamos. Y la mirada amplia no solamente puede ir dirigida a la persona que está en riesgo o que se quita la vida. Tiene que ir dirigida al sistema en el que está inmersa, a la situación en la que se halla y a los componentes y a las variables que inciden en esa situación. Pero siempre, y ahora voy a tratar de hacerlo de esta manera, mostrándolo, viendo una parte y la otra. Porque, y aquí me meto ya en ver qué hay detrás de la decisión. Yo en esta conferencia quise poner el suicidio, qué hay detrás de la decisión. ¿Qué es lo que hay detrás de la decisión de que alguien decida quitarse la vida? Y lo primero que nos encontramos son una serie de mitos y prejuicios, dos básicamente. El suicidio es un grito desesperado en busca de ayuda. Totalmente cierto. Y por eso hay muchos intentos suicidas que no acaban en el suicidio, hay mucha autolisis que no acaban en el suicidio, pero que se recogen porque hay que hacer un lavado de estómago, hay que hacer tal o cual. Y entonces, a ese nivel está gritando, préstame ayuda a la persona. Pero al mismo tiempo es una fórmula de chantaje al propio sistema familiar. Cuando digo esto, quiero pararme un poquito porque hacer determinadas afirmaciones es fácil expresarlas, pero a lo mejor no es fácil captarlas, o por lo menos tal como yo quiero que se entienda. La persona que se suicida no es un héroe, tampoco es un villano. Es una persona que, por una parte, nunca quiere morir. El suicida no quiere morir nunca. Lo que quiere es acabar de sufrir. Y esto nos pone en una posición existencial diferente. No he conocido a nadie que decida, excepto en este caso que os planteaba yo de evitar sufrimiento y tal, y está dentro de la misma órbita, que decida quitarse la vida porque quiere morir. Lo que quiere es acabar de sufrir. Por otra parte, y esto lo vemos muchas veces, con frases concretas que nos dicen, pues mi familia estaría mejor sin mí, yo soy la ruina de mi casa, mi pareja debe de estar ya al borde de la desesperación conmigo. Hay una conciencia de que soy un estorbo, de que soy una persona que está estorbando a mi sistema. Por lo tanto, estamos viendo ahí que hay una posición, por una parte, de victimización, soy víctima de una situación de la que no sé salir, y al mismo tiempo hay una posición en la que indirectamente estoy culpando a los que me rodean de la situación que tengo. Por eso hablo de chantaje, con una palabra vuelvo a decir, coloquial, y que no quiero que sea ofensiva para nadie. Así que lo que hay debajo de ese posicionamiento es esa victimización y por otra parte una posición de amor. Amor a los que quiero y no quiero fastidiarlos o seguir fastidiándolos. Pero claro, la solución que doy, quitarme la vida, los fastidia bastante más que no quitármela. Aquí tenemos una primera disyuntiva, una primera contradicción existencial que tenemos que trabajar en resolver. Si nosotros nos dejamos llevar solamente por la visión de la persona que nos llama por teléfono, me voy a ceñir un poquito también a vuestra experiencia, porque estamos en el teléfono de la esperanza, entonces me van a surgir automáticamente dudas. Tú antes me lo decías antes de empezar. Es que yo no sé hasta qué punto se va a suicidar esa persona o me está mintiendo. Esperando sonidos. Estoy esperando sonidos, ver si oigo una risa detrás, ver si oigo, para ver cómo calibro. Es terrorífico. Pero esa duda que se genera en nosotros se genera en todo el sistema. Fíjate tú que aunque estés en un teléfono y estés muy concienciada, a fin de cuentas no te toca nada.
a quien es un hijo o es una persona cercana, un padre, una pareja, le remueve hasta los higadillos y le genera todas las dudas que tú has explicitado antes, pero al 99%. Por tanto, tenemos que mirar la situación de esa persona y lo que nos dice, pero tenemos que escuchar también el sistema que hay alrededor. Y eso a veces vosotros desde el teléfono no podéis. Y a veces sí, pero no podéis a veces porque no podéis tener entradas del sistema. Luego, la primera cuestión que yo planteo es que el tratamiento eficaz de este tipo de situaciones requiere casi ineludiblemente del trabajo sistémico familiar. En este tema nos vamos a encontrar con dos tipos de mensajes. Por una parte, es que estoy artica, me ha dicho algún padre, alguna madre, de que mi hijo esté en esta situación y además me siento impotente porque no sé cómo ayudarle y además no sabe de ella. La segunda cuestión es que, aunque el sistema, tenemos que escucharlo, el sistema no tiene la posibilidad, esto entrecomillarlo porque no es tan maximalista, pero quiero que os pongáis en esa situación, no tiene la posibilidad de ayudar eficazmente a la persona que está en esa situación, por mucho que lo quiera. ¿Por qué? Porque la trama sistémica, las relaciones, el histórico de relación de esa persona con su sistema está absolutamente contaminado y la mayoría de las veces enmarañado con multitud de sentimientos que no siempre son los mejores del mundo, también son los peores. Por lo tanto, la persona que tiene esa situación y que es un posible suicida, por una parte no puede salir ahí sin el concurso de los que le rodean y por otra parte los que le rodean no tienen la posibilidad de sacarlo de ahí eficazmente. Evidentemente. ¿Qué es lo que hay, por tanto, en un segundo paso? ¿Cuáles serían las cosas que nos vamos a encontrar? ¿Cuáles son los elementos, los factores que nos vamos a encontrar en ese afán predictivo o simplemente, bajo mi punto de vista, en el afán de ver qué hay debajo de eso? Yo voy a ser muy sintético en esto, voy a tocar algunos de ellos, los que me parecen más relevantes. Por supuesto que el suicidio y todo el proceso y todo lo que conlleva es una cuestión multifactorial, donde intervienen múltiples factores. Esto, por tanto, lo que yo voy a tocar son los más relevantes bajo mi punto de vista y desde mi experiencia, no todos. Uno de ellos, fundamental, es la culpa. Cuando una persona se siente culpable, tiene muchas posibilidades, o al revés, no es que todos los rubios son alemanes, sino que muchos alemanes son rubios, para que me entendáis. No quiere decir que todos los sistemas donde se encuentra un suicida y una de las cosas básicas que le lleva al suicidio sea la culpa, pero es un factor que aparece asociado o en aislamiento en un porcentaje altísimo. Esa culpa, si nosotros nos quedamos solamente con el mensaje, con el correlato que nos hace la persona, nos vamos a quedar cojos. ¿Por qué? Porque él está metido dentro de su culpa. Y como está metido dentro de su culpa, de nada sirve que nosotros le digamos que no es culpable. Tiene que ser que él se dé cuenta de que hay una serie de factores que le hacen responsable de la situación, pero hay otros factores de los que no es responsable. Es decir, vamos a jugar en un equilibrio inestable, por eso este tema es tan tremendo, entre de escuchar lo que me estás diciendo y al mismo tiempo escuchar lo que no me estás diciendo. La confrontación a veces de la culpa, cuando se hace con el sistema familiar, es súper reveladora. Porque muchas veces la persona que se presenta el riesgo de suicidio plantea niveles de culpa muy altos por una serie de acontecimientos o por unas percepciones determinadas, y esas percepciones
no suelen ser, o en muchas ocasiones no son, las que está teniendo las personas de su sistema. Es decir, que se está haciendo culpable de algo de lo que los otros no lo hacen culpable, o no tienen ni siquiera conciencia de que es culpable. Por eso el confrontar, el poner esos dos elementos en situación terapéutica es uno de los elementos más importantes para poder trabajar eso. Ahora mismo recuerdo una persona, un cliente, un paciente mío, que decía, es que desde que yo nací no he hecho nada más que darle disgustos a mi madre. Nací con una cesárea, después tuvo unas fiebres puerperales, después no sé qué, y arrancaba este hombre desde el nacimiento, y todo lo que venía después era un desastre que, en el mensaje que nos daba, hacía víctima a su madre del malestar que hizo. Cuando se puso en confrontación la situación de él y la percepción de él y la de su madre tenía una percepción totalmente distinta. Afortunadamente llegaste, porque yo ya era un poco mayor. Como era un poco mayor, no fue la cosa todo lo bien que pudo y tuvo que ser una cesárea, etc. Pero una positividad que el otro no veía. Esto es una cuestión totalmente elemental. Pero si nos vamos a cuestiones más profundas, donde hay temas de situaciones de agresiones familiares, de violencia, de competitividad extrema entre hermanos, etcétera, etcétera, entonces nosotros nos vamos a encontrar con que escuchar lo que nos dice el paciente es fundamental. ¿Y qué es lo que nos dice el paciente? Pues justamente lo que yo encuentro es que cuando un paciente está muy culpabilizado, lo que no dice es lo que no percibe. ¿Y qué es lo que no percibe? Lo que no es, de lo que no es culpable, de lo que no tiene. Lo que supone una alegría para su familia, lo que supone que bien que está aquí, lo que supone que estupendo que sea mi hermano. Pero claro, eso está muy mediatizado porque en esas situaciones el sistema tampoco dice todo y no dice a las claras, mira hijo mío, me estás quitando efectivamente la vida porque con tu propia situación y en la que te encuentras y con este tipo de historias, yo es que estoy siempre en un sinvivir. Es que no sé cómo afrontar la vida con esta situación. Es que muchas veces no sé si tirar la toalla y si te tienes que matar, mátate, porque yo ya no sé qué puedo hacer. Y estas situaciones, claro, son de un nivel de confrontación y de dureza extremo. ¿Cuál es la posición terapéutica fundamental? Quien se culpa, por una parte, está asumiendo un nivel de culpa perceptiva y realmente mucho mayor del que realmente le corresponde, pero al mismo tiempo también está disculpándose. Quien se culpa, se disculpa. ¿Cómo que se disculpa a alguien que se echa la culpa? Sí, porque mientras me estoy echando la culpa, es como que estoy haciéndote ver el precio que estoy pagando y lo mal que estoy pasándolo y lo que sufro por la situación que tengo. Y desde ahí, con esa culpa que me disculpa, me paralizo y no hago nada por salir de la situación. Y esto también hay que decir. ¿Qué supone eso? Voy a poner un ejemplo muy elemental. Si tú te sientes culpable porque, no sé, has tenido una bronca con un hijo o con una hija y le has dicho cosas que no debías, la has insultado, etcétera, etcétera, mientras tú te mantengas en la culpa, no estás haciendo lo más elemental que te puede sacar de la culpa. ¿Qué sería? Ayúdame. Claro, ¿qué sería? Yo creo que lo que sería... Si tú te sientes muy culpable porque has ofendido a tu hijo o tu hija, la has insultado y tal... Pues sacar algo bueno de lo que yo no podía decir ahí. Pero lo más elemental es que le diga lo siento. Perdón. ¿Se entiende, no? Si eso lo haces, ya se acabó tu culpa. Pero mientras tú te mantengas en la culpa, no expresas y entonces se mantiene el mismo bucle que te está disculpando de aquello de lo que te culpa. Parece un poco enrevesado. Bueno, ya sabéis que los psicólogos, si no enrevesamos un poquillo, no somos buenos. Pero por otra parte, lo que es real es que
cuando alguien se está culpando, al mismo tiempo está como pagando un peaje de sufrimiento y eso le disculpa de la situación de paralización que tiene. Así que nuestra labor ahí, la formulación de ayuda, sería trabajar con ese darse cuenta, con el nivel de conciencia de esa persona para que salga de la paralización y haga algo. Contra la culpa, la acción. A veces uno hasta se puede confundir en la acción que haga, pero mejor la acción que mantenerse en la culpa. ¿Se entiende esto? ¿Cómo hacemos nosotros eso? Pues nosotros le llamamos, en la formulación de ayuda psicoterapéutica, le llamamos tomar conciencia, darse cuenta de lo que está pasando. Y al mismo tiempo vamos a hacer una segunda cuestión, y es que en el sistema le vamos a pedir que en la medida que puedan traten de funcionar de una manera en que la culpa de la persona no sea lo más relevante. Es decir, si lo más relevante para ti, lo que está motivando que toda tu familia que esté con mala cara y que esté mal y que no sepan qué hablar y que se sientan todos en la mesa y se queden callados, etcétera, etcétera, porque tú no haces la parte que te corresponde, lo que le vamos a decir al sistema es: actúa como si no hubiera ningún problema. Y no es que no haya pasado nada, es que lo que voy a hacer es descargar los elementos culpabilizadores que el propio sistema está manteniendo. De todas formas, cuando tú haces eso, o revientas, porque pues parece que no has hecho nada, actúas como si nada, y entonces permites la expresión, aunque sea desde la rabia de la persona que está, o bien lo que haces es que al mismo tiempo suscitas la posibilidad de que esa persona exprese su malestar. Y esa es la formulación básica en ese momento, que es expresar el malestar. ¿Cómo te sientes? De cara al teléfono, lo primero que hay que hacer con la escucha es pasar al nivel emocional. ¿Cómo te sientes? Dame elementos que yo pueda saber y sobre todo que tú puedas expresar. La persona que expresa el motivo de su sufrimiento está empezando a trabajar ya en ir apartando su sufrimiento, en salir de su sufrimiento. Es decir, expresar una pena no acaba con la pena, pero es el paso necesario e indispensable para poder acabar con ella. La segunda cuestión, o elemento que nos encontramos a la hora de que analicemos los factores del suicidio, son las razones sentimentales y afectivas. Es decir, ahí podemos meter desde las rupturas sentimentales hasta elementos de presión o de bullying, muchos elementos, ¿vale? Muchísimas situaciones de pérdida, duelos no realizados, sin elaborar la pérdida, etc. Cuando atendemos a esas relaciones o a esas razones, sentimentales y afectivas, nos vamos a encontrar con dos elementos, o con dos síntomas, o con dos factores que nos tienen que llamar la atención. Uno es el aislamiento. Cuando me siento mal y afectivamente me siento tocado, puedo o expandir o retraerme. Si expande, normalmente sale. Si no expande, si se retrae y sobre todo si se aísla, la diferencia, retraerse es no hablar, no expresar. Aislarse es, además de no expresar, cortar las vías de la posibilidad de expresión. Me quedo solo en mi casa, encerrado en una habitación, entonces es que no solamente es que no puedo expresar, sino que además no permito el acercamiento. Por lo tanto, ese aislamiento es un factor que hay que tener muy en cuenta. Ese aislamiento cursa con esa victimización que decíamos hace unos minutos. Como me siento víctima de una situación en la que estoy sufriendo muchísimo y no soy capaz de salir de ella, lo que hago es aislarme. Y cuando me aíslo, lo que hago es victimizarme.
se me genera como un pensamiento recurrente, en muchos casos, estoy hablando así muy taxativamente, pero no hay muchos matices, pero no podemos entrar en todo. La mayoría de las veces lo que estoy haciendo es victimizarme, y esa victimización me lleva a sentir que estoy como arrojado en el mundo, solo, que nadie me entiende y que pierdo la esperanza de que nadie me entienda. A ese sentimiento yo lo denomino desolación. Por una parte aislamiento, por otra parte desolación. La desolación es que no tengo ninguna esperanza de que nada de lo que yo pueda hacer o decir haga que alguien me comprenda. Por lo tanto, me aíslo, me quedo en desolación y no me queda entonces ningún sentido vital. ¿Cuál es el elemento fundamental que trabajamos o que podemos trabajar ahí? La relación. Y la relación, vosotros, es uno de los pilares básicos que os sostiene, incluso como realidad institucional. Porque a la persona que está aislada, si tiene un momento de poder expresar algo, o si se siente con miedo suficiente como para dudar de su propia situación, entonces llama. Y cuando llama, entonces está abriendo un canal que rompe la desolación, porque encuentra una oreja, un oído atento, y además alguien que, sin juicio, que es uno de los pilares fundamentales, puede atender a su situación. Si me escucha alguien, algo valgo. Porque si no me escucha nadie, si no soy valioso para que nadie me escuche, ¿qué sentido tiene seguir estando vivo? Entonces ahí es una aportación grandísima. A nivel psicoterapéutico y desde una formulación gestáltica, lo hacemos desde la relación personal, yo-tú, y lo hacemos además proponiendo elementos de inclusión. ¿Qué significa eso? Trabajar con la pertenencia. ¿Qué significa la pertenencia? Mira, por mucho que tú te sientas así, por mucho que tú digas que estás solo, tienes una serie de gente, una cierta red que, aunque sea o no consciente de ella, existe. Aunque no tengas padres porque eres huérfano, no tengas hermanos, siempre hay una cierta red. En la mayoría de los casos. Hay casos extremos en los que no hay ni esa red. Pero entonces lo que vamos a hacer es trabajar en el hecho, y esto ya es más sistémico, de que la persona sienta que pertenece. Desde el momento que yo siento que pertenezco a un grupo, a una familia, a una relación determinada, entonces, si eso me lo hacen ver claramente y yo lo siento, mi nivel de desolación desaparece. Puedo seguir estando aislado, pero mi nivel de desolación desaparece. Ya estamos evitando el que se dé un paso más en el sentido que no queremos. Cuando hablamos de pertenencia, entonces tenemos que hacer más hincapié todavía en el hecho de que el sistema primario, el sistema familiar, tiene un valor importantísimo. Al sistema familiar lo que le proponemos, y muchas veces en psicoterapia, cuando trabajamos con la familia entera, le participamos, aunque no tenemos que darle ninguna instrucción porque sale solo, que expresen que esa persona, aunque sea porque te está fastidiando, es tu hermano. Y desde ese momento siente que pertenece a algo más grande que su propia soledad. Esto parece como una cosa literaria, casi romántica, que pertenece a algo más importante que su propia soledad. Pero es que ese nivel de no percibir que está unido a otras personas es lo que le lleva a la desolación. Por eso es tan importante trabajar el nivel de pertenencia. Si damos un paso más, nos vamos a encontrar con que la mayoría de estas personas no hablan de lo que podríamos denominar vacío existencial. No tiene sentido mi vida, yo no sé qué pinto aquí, yo no valgo para nada, yo lo único que hay que estorbar, no tiene sentido que yo siga vivo.
si yo lo único que hago es dar por culo? Dime la expresión, porque es que es lo que te plantean así directamente. Pierden el sentido de su propia vida. Ahí nosotros nos vamos a encontrar con una doble tesitura. Cuando una persona llega a esa situación, normalmente se produce por dos causas fundamentales. O bien porque no percibe que tiene cosas que hacer todavía en la vida y por tanto tiene un valor de futuro, pues tienes que criar todavía a tu hijo. Entonces, tiene un valor de futuro. Yo tengo algo que hacer, tengo un sentido para mi vida. Pero es que en muchos casos esa percepción no se tiene. Porque como hay una parte muy egoica dentro del suicida, pues también empieza en ese aislamiento, en esa desolación, va como apartando a la familia, a la pareja, a los hijos, y no son estímulos perceptivos importantes para él. No es que no los quiera, es que no se da cuenta. Entonces nosotros tenemos que ponérselos delante. En nuestro discurso, en la formulación de trabajo psicoterapéutico o en la propia terapia de pareja o de familia que vamos a iniciar con él. En ese sentido, nosotros tenemos que trabajar lo que Adler, un discípulo de Freud, que hace muchísimos años, llamó la motivación de logro. ¿Qué es la motivación de logro? La motivación de logro es tener unas ganas de conseguir algo. Esto después a Adler se lo tergiversaron y fundamentaron con eso la justificación de acumular dinero, propiedades, etcétera, etcétera. Y no es a eso a lo que él se refería a elementos emocionales y afectivos. Pero esos elementos emocionales y afectivos no es lo que entendieron con lo que él dijo. Pero él se refería en esa motivación de logro a que necesito o me planteo objetivos de promoción vital, que me hacen superarme, que me dan un sentido a la vida. Pues que tengo 3 hijos que son menores, que qué va a ser de ellos si yo me quito del medio, que tengo unos problemas económicos terribles, pero si a esos problemas económicos terribles que tengo yo me quito del medio, no se soluciona y además agravo la situación emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en palabras muy corrientes se trataría de dotar de una ilusión a la persona. Y nosotros no somos responsables de la ilusión de esa persona, pero sí somos responsables de explorar el campo y buscar aquellos elementos que le puedan funcionar como ilusión. Hace relativamente poco, muy poco, una mujer ya mayor, abuela con 70 y pico años, la única cosa que yo encontré, después y estaba muy desesperado en el sentido de que no encontraba ningún elemento, fue que el destino nos ayudó y una de sus hijas se quedó embarazada. Entonces, bueno, de todas formas, ¿te vas a matar? Bueno, mate, esto lo estoy frivolizando, pero no quiero que se sienta como frivolidad. De todas formas, ¿te vas a matar? Coño, espera 9 meses y conoces a tu nieta. Te hagáis sin ese gusto. Evidentemente así no se lo digo, pero se consigue que tenga un elemento recurrente de motivación del logro, que es lo que nosotros planteamos. Entonces eso además le hace aumentar su pertenencia, se siente parte. Y al mismo tiempo le da una proyección de futuro que paraliza su plan o su expectativa de acabar con la vida. Otro de los elementos fundamentales que nos encontramos es la agresión. Este es un elemento muy peliagudo, porque un acto suicida no deja de ser un acto de autoagresión terrible. Es la autoagresión más grande que se puede hacer a una persona. Pero en muchos momentos, y sobre todo con gente joven, no deja de ser un elemento que está previamente, anticipadamente, asociado a otros elementos de autolisis que no son tan grandes, es decir, de daño que no son tan grandes. Cortes, escarificaciones, situaciones de consumo de tóxicos, etcétera, etcétera. Es decir, hay como un camino recorrido
que nos está diciendo que esta persona se está agrediendo desde hace tiempo. Hay fórmulas de agresión de mil tipos y una muy elemental que me voy a atrever a expresar aquí es en el tema del bullying, por ejemplo. Evidentemente que la responsabilidad del bullying no la tiene la persona o el chico o la chica que es víctima de esa situación. Pero mira por dónde hemos descubierto que cuando observamos esos casos nos damos cuenta de que esa persona llega un momento, el chico o la chica que está sufriendo esa situación, que de una forma inconsciente y un poco incomprensible se pone en el lugar donde va a recibir el castigo. Quiero que se entienda muy bien esto, ¿eh? No estoy responsabilizando al chico o la chica que está sufriendo una situación de bullying de que quiera estar en esa situación, pero estoy diciendo que de una manera un poco incomprensible e inconsciente se pone en aquellos lugares, se cruza en el camino de aquellas personas que por supuesto que lo buscan, pero es que lo encuentran. Y muchas veces cuando hablas con el chico o la chica, te plantean como una necesidad de estar presente o de tener presencia en esa situación y dices, pero ¿no te das cuenta que si te vas por tal sitio donde están estos, te van a coger? Sí, pero no, muchas veces que no me doy cuenta. Sí, pero es que yo no me voy a ir por otro sitio porque yo estén. Sí, pero lo cual está dándote también indicio de que hay elementos que te pueden agarrar para que confronte la situación, para que la exprese, etc. Pero lo que nos estamos dando cuenta en ese sentido, y voy a asociarlo a un ejemplo también peliagudo, es que muchas veces las víctimas de una situación, entre comillas, muchas comillas, se acostumbran a ella y son incapaces de salir de esa situación. Plantearon lo que pasa con una mujer maltratada. Es que una mujer quiere ser maltratada, pero si no quiere ser maltratada, ¿por qué sigue? ¿Por qué retira la denuncia? Porque hay muchos porqués que le preguntamos, pero el hecho real es que se mantiene en la situación en muchos casos. No es que sea ni estúpida, ni masoquista, ni le guste que le peguen. Lo único que está en una relación, en un ámbito relacional en el que no encuentra otras fórmulas relacionales diferentes a las que tiene. Y encima con mucho miedo y encima con una falta de expectativa de futuro. Me decía un chico hace unos años, cuando empezó más este tipo de situación, es que lo que falta ya es que le diga yo esto a mis padres, que además no tienen confianza en mí y van a dudar de lo que les estoy diciendo, y que encima incluso me cambien de colegio y pierda los pocos amigos que tengo allí. Es decir, la expectativa a veces puede ser mucho más terrible que la situación que estás padeciendo, desde el punto de vista de percepción de la persona que lo padece. Por tanto, no justifico en absoluto que este tipo de situaciones sea del agrado de las personas que las padecen, pero sí estoy diciendo que inconscientemente son fórmulas autolesivas, que muchas veces ponerse en el sitio donde sabes que si pones la mano o el dedo en una ventana que se puede cerrar de golpe, te pilla el dedo si corre el aire, esa es una fórmula autolesiva, aunque sea muy inconsciente. ¿Se entiende? Eso llevado a su extremo significa que tenemos que trabajar ahí en ese nivel de autoagresión con un nivel de responsabilidad fundamental. Porque la otra parte de la autoagresión es la agresión que hace a los que más quieres. Cuando tú estás en una situación previa al suicidio o te suicidas, tú dejas un rastro de salpicadura a toda la familia, a todos los que te quieren, a todos tus amigos. ¿Por qué? Porque las constantes emocionales fundamentales que tiene la persona que se va a suicidar son, por una parte, la desesperanza, esa desolación que hemos dicho, no entender el mundo o la situación que tengo en el mundo, o cuál es el lugar, o qué es lo que me corresponde a mí hacer en el mundo, la culpa
que ya hemos visto que en muchos momentos se mantiene, y al mismo tiempo la rabia, pero una rabia más inconsciente y más encubierta, que hay que sacar a flote. Esa rabia es: ¿qué he hecho yo para merecer esto? Esto, cuando se avanza en el proceso de tratamiento de la persona que ha tenido un intento o que tiene un alto riesgo de autolisis, muchas veces te encuentras que es como una acción de rabia. Es como: ya no soporto más, ya no tengo más capacidad para sostener esta situación y ya verás lo que va a pasar aquí. Es decir, que aunque os parezca mentira, esto rompe esa imagen más romántica, pero es que todos somos mitad hijos de Dios y mitad de nuestra madre. Eso quiere decir que no somos tan buenos ni somos tan malos, pero hay una parte de nosotros que también juega, y es normal. Si llevo una situación de desolación tan grande, de aislamiento, de una victimización tan poderosa, llega un momento que estoy cabreado con el mundo, porque ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me tiene que suceder a mí que no encuentro sentido a mi vida? ¿Por qué tengo que estar deprimido continuamente? ¿Por qué no soy una persona así? Muchas veces te lo dicen: yo tengo una situación económica más o menos normal, tengo mi familia, me quieren, yo no sé por qué a mí me pasa esto. Ahí lo que yo llamo responsabilidad, y esto me lo habéis oído 1000 veces mucha gente que está aquí, es responsabilidad, habilidad de responder. Y nosotros tenemos que trabajar con las habilidades de respuesta para que estas personas generen conductas alternativas a las que sustenta la propia agresión. Cuando, si os dais cuenta, una persona se suicida, transfiere automáticamente a los que están a su alrededor y los quieren los mismos síntomas que él padeció. Los que están al lado se sienten culpables, igual que él se sentía. ¿Qué no habré hecho yo? ¿Qué podría haber hecho? ¿Cómo no me he dado cuenta? Se sienten culpables, es decir, han transferido la culpa. Se sienten que no entienden el hecho. Pero ¿cómo ha podido hacer esto? Pero yo no he podido hacer nada con esto, pero nadie se ha dado cuenta, pero ¿cómo hemos estado todos ciegos? Y al mismo tiempo sienten rabia. Es que cuando ya avanza un poquito en el proceso, es que lo que no ha hecho es que no tiene nombre. Es decir, la persona suicida transfiere al sistema familiar todos esos elementos, y eso se llama agresión. Es una forma de relación, de proyección de mi propia dificultad y de mi propio sufrimiento a los que estoy más cerca. Por tanto, ¿qué podemos hacer ahí? Vuelvo a decir, responsabilización, responsabilidad. Y ahí lo que tenemos que hacer es dotar de habilidades para que la persona vea otras conductas alternativas. Por ejemplo, muchas veces algunas personas que presentan un riesgo alto de suicidio y tal, te plantean que no pueden soportar ya más a su padre o a su madre o a su familia. Bueno, si de todas formas te vas a quitar del medio, ¿por qué no pruebas a quitarte del medio de otra manera? Vete. Pero no sé de qué voy a vivir. No, pues si te vas a morir de todas formas, ¿qué más da? Ensaya. No sé si me entendéis, lo estoy diciendo así, pero para que entendáis la paradoja, porque lo que estamos haciendo es tratar de romper un pensamiento cognitivo, una cognición que está muy anclada en la propia persona. Bueno, es una conducta alternativa. Y si lo pones a trabajar en qué tiene que hacer para poder llegar a salir de su casa, pues ya lo tienes trabajando en un elemento que le da salida vital y no le da salida hacia la muerte. Es un ejemplo tonto, pero que ocurre muy a menudo, y que lo digo para que lo podáis comprender. Por tanto, esa dotación de habilidades nos corresponde fundamentalmente a los psicoterapeutas y a la gente de eso. Vosotros ahí tenéis el campo más reducido, pero también lo hacéis, porque cuando vosotros tenéis una persona que engancháis poco tal, ya le vais dando alternativas hacia la institución, pautas para que se ponga en contacto y en tratamiento, etcétera, etcétera. Le estáis dando conductas alternativas que le saquen de ese círculo en el que se ha metido y donde no se puede responsabilizar,
¿Por qué? Porque es que yo no soy responsable de lo que me pasa, es que yo no sé hacer, o me siento impotente, o no tengo ganas, o estoy cansado. Vale, todo eso es cierto. Pero desde ahí era un irresponsable. Y yo eso se lo he dicho con estas palabras, sí, totalmente, sí se lo he dicho muchas veces a la persona. Tú eres un irresponsable. Y después le explico. Eres un irresponsable porque no tienes capacidad de respuesta. Necesitas responder de otra manera. ¿Quieres seguir que yo te ayude? Pues para adelante. ¿No quieres estar? Pues me está cerrando la posibilidad. Por lo tanto, esa responsabilización es uno de los elementos básicos que se pueden trabajar con este nivel de agresión, de conducta agresiva, auto y agresiva que tiene el suicida. Y al mismo tiempo tenemos que trabajar también con el sistema. ¿En qué sentido? Esto es más duro todavía. Y esto le cuesta muchísimo más, sobre todo pues eso, a madres, padres, a hermanos, a gente muy cercana, a la pareja o al hijo, si tiene que ser el que lo haga. Tratar de que entienda que cada quien es dueño de su vida. ¿Eso qué quiere decir? Mira, si una persona se tiene que suicidar, no te preocupes que hagan lo que hagan, acaba suicidándose. Otra cosa es que puedas hacer un trabajo, y para eso estamos. Pero no asuma el riesgo ni la responsabilidad, porque estamos igual. Ahora, el tema del suicida, de irresponsabilización y de superresponsabilización, ha pasado ya al terapeuta o a vosotros o tal. No asuma la responsabilidad de que esa persona se quite la vida, porque entonces estás listo, no puedes ayudar. ¿Eso qué significa? Que aquí ahora aceptamos lo que es. Si lo que es que esta persona acaba suicidándose, pues lo vamos a sentir muchísimo, nos va a afectar, por supuesto, ahora lo vamos a ver, pero en definitiva tenemos que poner un poquito de distancia, porque no nos vamos a ir en el mismo camino que nos está marcando de muerte, sino que nos tenemos que quedar en la vida y anclados firmemente en la vida. Un maestro mío, mi primer psicoterapeuta, Aaron Hillman, me decía que cuando, porque una de las cosas que yo en su día le expresé y otros también como yo, que estábamos en eso, era el miedo de que alguien se te suicide. Y entonces lo primero dice, ¿cómo has dicho? Era norteamericano, que se te suicide. Le traducen exactamente y dice, pero a ti no se te suicida nadie, se suicida él. Desde el momento que estás diciendo que se te suicida, tú estás asumiendo la responsabilidad de que lo vas a salvar o no lo vas a salvar. No eres tan grande. Esto me lo dijo así. A mí me dejó que se me cayeron los pantalones. Pero es que yo necesitaba también oír eso. Pues yo soy de los que se creen que son un poquillo más de los que dan otra cosa, ¿no? Si yo hubiera tenido 10 o 15 centímetros más, no sé qué hubiera sido de mí. Entonces, el tema fundamental es que dote en esa situación a la familia de capacidad para alejarse un poquito. No es alejarse ni distanciarse físicamente, es alejarse de ese nivel de estar permanentemente en contacto con la conducta autolesiva del suicida. Porque llega un momento en que en la casa no existe nada más que el miedo, la incertidumbre y el temor de cómo o cuándo lo va a hacer. Y ahí ya estamos perdidos, porque ya estamos en manos no solamente de la situación de chantaje de esa persona, sino también que le estamos forzando más al aislamiento. Es decir, que no podemos ver las cosas ni blancas ni negras, tenemos que ver el blanco, el negro y movernos entre esos dos matices. Por lo tanto, la aceptación de las propias limitaciones nos corresponde a los terapeutas y le corresponde también a la familia que le toca en su sistema una situación de este tipo. Vuelvo a decir que es lo más difícil, pero cuando el sistema empieza a funcionar con un poquito de despegue de esa situación, la cosa mejora normalmente. Es cuando se puede ayudar realmente, tú lo estás diciendo. Todo esto supone, por tanto, una situación en la que nosotros vamos a trabajar viendo unos factores de riesgo, pero no dejando que esos factores de riesgo nos enganchen, nos atrapen en el miedo, nos impidan funcionar. Y
si al final tuviéramos que decir todo esto, ¿a qué se reduce? ¿Qué te duele? Es la pregunta básica que hay que hacerle a una persona que amenaza o que dice que tiene ganas o que siente necesidad de quitarse la vida. ¿Qué te duele? ¿Cuál es tu dolor? ¿Qué es lo que te está generando ese sufrimiento? Con eso estamos consiguiendo que exprese. Con eso estamos consiguiendo que genere un nivel de vinculación. Con eso estamos consiguiendo que genere un nivel de pertenencia. Todo lo que hemos dicho. Pero se reduce a una frase. Esto no quiere decir que un suicida le diga ¿qué te duele? Y ya ha arreglado el asunto. No. Quiere decir que es como los mandamientos de la ley de Dios. Que al final se engloban en dos, ¿no? O se resumen en dos. ¿Qué te duele? Y ¿cómo te puedo ayudar? No yo te voy a ayudar. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Eso qué significa? Que lo estás responsabilizando. ¿De qué? De que te diga cuál es el elemento que tú puedes hacer por él. Entonces él te está diciendo que cuál es su déficit, te está diciendo lo que no está abarcando. Y de entrada está tomando conciencia de lo que le pasa. ¿Se entiende un poquito por dónde vamos? Entonces, ¿qué te duele? ¿Cuál es tu dolor? ¿Y cómo te puedo ayudar? Que además supone que también pida, con lo cual establece también un vínculo, está solucionando gran parte de la situación que no tiene apelotonado. Finalmente, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando alguien se suicida? Pues claro, a veces, por mucho que estemos aquí, no tenemos toda la vida. Pues hay que elaborar la pérdida. ¿Qué significa elaborar la pérdida? Significa el duelo de los familiares y también quiere incluir el duelo del psicoterapeuta o de los voluntarios o de las personas que están implicadas en el proceso. Sobre el duelo de los familiares no voy a decir nada porque es un tema específico de trabajo y tal, pero que se resumiría a las mismas cuestiones, porque no olvidéis que lo que hemos dicho para el suicida sirve después para los familiares, porque los familiares se quedan con los mismos síntomas. No entender la culpa, la rabia y la paralización. Se puede aplicar el mismo esquema, pero no voy a extenderme en eso. Sí voy a plantear qué pasa con el psicoterapeuta y por qué trato el duelo del psicoterapeuta y no de los familiares. Pues porque a veces se me antoja que parece que los psicoterapeutas tuviéramos una varita mágica o fuéramos dioses o nos endiosamos nosotros mismos. La situación fundamental por la que pasa el psicoterapeuta es miedo por lo que ha ocurrido y porque me puede volver a ocurrir. Y eso te traba. Es como cuando a las bestias, a los caballos se les traba, ahí te deja cojo. Siente muchísimo un sentimiento poderoso de fracaso. ¿Por qué? Porque yo soy el que he fracasado, sin asumir que quien ha fracasado es la persona que se ha quitado la vida. Inadecuación, yo no soy adecuado, no sirvo para hacer mi trabajo y tal. Culpa, y todo eso le lleva a una pérdida de fe en la psicoterapia y en sí mismo. Y tengo algunos muy buenos compañeros, algunos de los cuales pues, he supervisado y tal, porque pues, lo han pasado muy mal y están pasándolo muy mal con esa situación. Porque si pierdes la fe en ti mismo, entonces cambia de profesión o arréglate, porque si no, no puedes hacer lo mismo. A mí mismo, y también aquí otro de mis maestros, Bert Hellinger, me lo hizo como muy explícito, es que nosotros ayudamos pero no salvamos. Por lo tanto, esto de endiosarnos no sirve de nada. Y vosotros tampoco. Porque también vosotros sabéis que mucho de vuestro trabajo es a la gente que llega bajarle un poco los humos, como yo digo, y que sientan que van a echar una mano y que es un trabajo altruista y que son voluntarios, pero que no crean que con eso matan el gusanillo egoico de estoy haciendo algo, soy algo más que los demás. No, estamos en el mismo plano. Por lo tanto, si lo que hacemos no es tan decisivo, tampoco es nuestro fracaso, que no es nuestro, lo más decisivo que nos puede pasar. Simplemente lo que lo que comentaba Hellinger era si alguien se suicida te sirve para que puedas aprender un poquito más, no de lo que no ha hecho o de lo que podía haber hecho, sino
de lo que puedes hacer para ti mismo, para no sentirte tan mal como te estás sintiendo ahora. Si te ayuda a ti, le ayudas a ella. Y era una cosa como muy egoísta, parecía tal, pero me parece que es lo más sano que se puede hacer. Así que me gustaría acabar diciendo que nuestro fracaso no es que fracasemos lo que hacemos, nuestro fracaso sería no intentarlo y no hacerlo. Así que nosotros somos, y creo que vosotros también, servidores para la vida, y ahí nos ponemos a enganchar. Y también es cierto que en muchos momentos toda la teoría, todo esto, que es fruto de, vuelvo a decir, la experiencia, no estoy hablando de libros, lo fundamental es que no nos deshumanicemos, no nos alejemos tanto de la problemática o de la persona, que no la veamos ya como una persona que está en una situación existencial crítica y que, aunque no vayamos a salvarla, si podemos engancharla, aunque sea de los pelos, la enganchamos, porque merece la pena, porque trabajamos y somos servidores para la vida. Un poquito hasta aquí es lo que yo tengo para vosotros, y después pues, no sé si hay espacio, pero que podéis comentar o hacer alguna pregunta o lo que queráis. Yo lo que había planteado, eso es, que quedara un poquito de tiempo y que pudierais decir o preguntar o lo que queráis. Muchas gracias. Venga, ¿quién se anima? ¿Puedo plantear una cuestión? Claro. Mira, cuando hablas del suicida, con esos términos, me parece entender como si hubiese una especie de tendencia natural a serlo. Es decir, existe, aunque a lo mejor la palabra no es la más adecuada, algún tipo de herencia genética. ¿Por qué en las consultas de salud mental, cuando te hace la anamnesis, te plantean, ¿existe alguna tendencia de autolisis en tu familia? ¿Cómo es tu nombre? Maribel. Mira, Maribel, no hay demostrada ninguna relación fisiológica, genética de la tendencia suicida, como casi de ningún síntoma de tipo psicológico. Pero sí se ha demostrado que hay una alta correlación estadística en que en muchos momentos personas que se suicidan tienen antecedentes de suicidio en su familia. Aquí intervienen, aquí como siempre, pues tenemos dos factores. Una posibilidad sería el factor genético, que no es descartable, pero tampoco es demostrable, porque no se ha demostrado, por lo menos físicamente, por decirlo genéticamente. Pero sí es verdad que podría ser, y tampoco es descartable, que hay como unos niveles de aprendizaje, que son tanto familiares como sociales. Hay determinados puntos, voy a poner uno concreto, la zona de Frailes, de la Sierra de Alcalá Real y esto, es una zona que tiene uno de los índices, voy a hablar exactamente, hasta los años 80, sigue teniendo uno muy alto, pero hasta los años 80, uno de los índices más altos de suicidio de todo el país. No se sabía por qué, pero la gente se suicidaba muy habitualmente. Bueno, pues cuando aquí se hizo la reforma psiquiátrica, Nino González Duro y toda esta gente, una de las cosas que se hizo fue un estudio de investigación para ver qué factores sociales estaban afectando eso. Pues los factores sociales es que no te encontrabas ni una sola familia que no tuviera al menos 2 o 3 suicidas en la línea de la generación anterior o 2 generaciones antes. Es decir, como que era una cosa habitual, como que no alarmaba demasiado. Segundo, se encontraba también que había un aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchas personas habían asistido al acto del suicidio o a los posteriores inmediatos al suicidio, levantamiento del cadáver, etcétera, etcétera. Esto no es algo que todos los que estamos aquí hayamos visto, pero cuando una persona ve eso tal, como que aprende de alguna forma que no es un acto tan terrible, tan tremendo como el que lo es. Por lo tanto, respecto a tu pregunta, no hay demostrado ningún antecedente genético, pero sí hay una correlación estadística alta en que no todos los suicidas tienen antecedentes, pero muchos
de los que se suicidan tienen algún antecedente familiar de suicidio. También hay una segunda cuestión que no quiero dejar pasar por alto, y es que muchas veces hay patologías asociadas en las que el suicidio como síntoma es uno de los más potentes. Por ejemplo, en determinados elementos psicóticos, etcétera, etcétera, pues hay más posibilidad de encontrar un síntoma autolítico y suicida que en otro tipo de patologías. Ahí esas patologías, pues hasta donde se va viendo, parece que hay unos determinados factores que tienen que ver con los neurotransmisores que pudieran acercar eso. Pero demostrado científicamente, nada. ¿Quién más? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Guadalupe. Venga, Guadalupe. Y cuando uno tiene culpa porque alguien pues se ha suicidado y a lo mejor no hubiera podido su llamada de alerta, no la escuchaste, no la supiste escuchar, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo gestionas? Porque yo reflexiona y dice, a lo mejor hubiese podido hacer algo por esta persona, no hubiese escribido, a lo mejor que sí. Por supuesto que no vamos a hacer aquí terapia, pero sí te quiero preguntar, ¿esto es una sensación, un sentimiento que tú tienes? Claro, por una persona que se ha suicidado de mi familia. Perfecto. Que no te veo bien, pero creo que te veo. ¿Qué es o cuál es el elemento o la mayor dificultad que tú tienes con eso? ¿La culpa? Y la rabia. Y la rabia. Y quizás también, como te ha dicho, en potencia, porque es todo un... Me voy a quedar con la rabia, ¿vale? Vale. Está rabioso. Pero no puede expresarlo mucho, ¿sabes por qué? Porque si encima de que se ha matado, tú te pones a expresar tu rabia contra esa persona, parece que la estás traicionando. Sí. Pues mentira. La rabia es una fiera que cuanto antes se desaloja, más se amansa. Gracias. ¿Y cómo se hace eso? Hay una... Es como si fuera una tapadera. Imagínate una olla y una tapadera. Esa tapadera tapa lo que hay en la olla. Esa tapadera tiene dos caras y la puedo utilizar con las dos caras. Por una cara tiene la rabia y por otra cara tiene la tristeza y la culpa. ¿Vale? ¿Que pone la tapadera aquí y queda la rabia encima? Pues aunque está la rabia y la tristeza y la culpa, lo que más asoma es la rabia. Pero habitualmente lo que pasa en estos casos es que se pone de la otra manera. Lo que más asoma es la culpa y la tristeza, y lo que menos asoma, aunque forma parte de la misma tapadera, es la rabia. Ahora bien, ¿qué es lo que tapa esa tapadera? Un gran dolor por la pérdida. ¿Y qué hay debajo de ese gran dolor? Un gran amor. Si te fuera indiferente esa persona, si no la hubieras querido y la quieres como la quieres ahora mismo, no estarías llorando como estás llorando. Ni tampoco tendrías la rabia que tienes. Así que en la medida que puedas permitirte y puedas buscar ayuda para desalojar la rabia, rompes la tapadera y entonces dejas que aflore el dolor y debajo queda el amor, que es la sustancia de la relación humana. Gracias por tu confianza. Me apuntaba ella que tiene que perdonar, te digo que eso después. Primero tiene que aflorar. Primero te tienes que cagar en la madre que parió a la persona y tienes que desalojar todo eso para poder dar lugar a que se produzca el florecimiento del amor en forma de perdón o en forma de lo que tenga que suceder. Pero busca ayuda si no tiene posibilidad, pues pide, que siempre hay posibilidades,
para desalojar esa rabia, para trabajar con esa rabia, para limpiarte de esa rabia. Porque es la que está sustentando esa patología. Pero es que los psicólogos lo relativizáis. Como que tú te tienes que quitar la culpa, pero es que, porque yo tengo terapia muy distanciada en el tiempo, porque estas cosas no son fáciles de digerir a unas personas más de tu familia, a otras menos, porque hay gente que ama más, bueno, quizás estoy acaparando el tiempo, pero que ustedes, cuando estás en la seguridad social, todo eres un número y eres un tiempo y es porque tú no eres responsable. Y a lo mejor es verdad que tú no eres responsable. Pero tampoco tiene a lo mejor el nivel de ayuda que necesitaría. Lo entiendo. Y no tengo nada que decirte, llevas razón. Llevas razón. Pero eso no te justifica para no hacer algo. Vale. ¿Sabes? Hay que trabajar. Los psicólogos relativizamos, sí, pero claro, no. Sí. Yo te estoy diciendo tengo que trabajar yo sola. que tienes, o a lo mejor no. A lo mejor puedes, y también a lo mejor muchas veces hay gente que tiene más dificultades económicas o lo que sea, pero a lo mejor no está recurriendo a recursos que hay también institucionales que te pueden ayudar. Entre ellos nosotros. Y no solamente a través del teléfono, también otras muchas cosas además del teléfono, quiero también decirlo. Pero lleva razón, que el sistema público de salud mental y tal es un sistema que está muy colapsado, etcétera, etcétera. Yo no te voy a decir que no. También es verdad que al menos tenemos eso, porque en otros países no existe ni eso. Es decir, yo no me quiero situar como defensor ni como acusador. Pero sí es cierto que tú eres muy joven, tienes mucha capacidad y se puede trabajar contigo y salir de él porque vas a necesitarlo. ¿Lo necesitas? Sí, ¿vale? Porque yo también he sido suicida. Claro, yo no quería decirte nada, pero que te he dicho, lo primero que te he dicho, no voy a encuadrar esto no es un ámbito terapéutico. No, pero evidentemente cuando te toca la campana es porque hace resonancia con algo. Por eso te da más rabia, porque a ti la rabia te está ayudando a sostener tu propio impulso. Pero eso ya lo dejamos para después. ¿Quieres o no? No es el ámbito más adecuado. Sería faltar a la pero sí es verdad que la rabia es como diciendo qué incongruencia que la persona que a lo mejor te decía que tú no lo hicieras lo ha hecho, claro, y lo ha conseguido. Y cuanto más rabia tengas contra esa persona, más sano estás. De momento, sano estás. Porque quien tiene mucha rabia hacia eso, tiene menos ganas de suicidarse. Y cuando perdona, habla del perdón, cuando perdona a la persona que lo ha hecho, pero no se perdona a los familiares o a los que le rodean. A ver, repítelo, que no entiendo bien la... Como habla del perdón, sí, ha dicho lo importante es perdonar. No, eso habló mi compañera. Yo con el perdón tengo mis reticencias, pero ahora podemos hablar. Bueno, si perdona a la persona que lo ha hecho, que se ha suicidado, por ejemplo, y entonces familia no perdona, ¿ahí cómo se arregla eso? ¿Qué hay que hacer? Mira, el tema del perdón es un tema peleagudo, porque cuando alguien dice que perdona, habitualmente lo que está haciendo es perdonarse a sí mismo, no está perdonando a otros. Sí, perdona al que lo ha hecho, pero por ejemplo yo, un ejemplo, no me perdono por las cosas que yo he podido hacer. O sea, lo que tú haces que no te perdonas lo que pudiera haber hecho o el grado de culpa o de responsabilidad que tú pudieras tener en ese acto suicida, ¿no? Bueno, eso es lo que yo te estaba planteando acerca del perdón, que por eso a mí no me gusta demasiado esa formulación. El perdón es imposible si no parte de perdonarse uno. Porque el perdón necesita de la aceptación del hecho. Y si tú no te perdonas, estoy utilizando tu mismo lenguaje, aunque no es el lenguaje que más me gusta. Si tú no te perdonas a ti misma, tú no estás aceptando el hecho, por lo tanto estás incapacitada para perdonar. Te estás defendiendo. Y estás utilizando el perdón al suicida para no asumir una parte que hay en ti, que es la culpa
que sigues sintiendo por lo que ocurrió. Luego no estás aceptando la situación. Pero lo he perdonado, ¿eh? ¿Y cómo lo sabes? Porque yo lo siento. ¿Y cómo sientes que Pero al que no me perdonan a perdono ti? soy yo. Y hablo yo. ¿Y qué es lo que hace que tú no te perdones? Mi culpa. ¿Y por qué te sientes culpable? Porque, como has dicho, Sí, no sí, puse pero yo los escucha, elementos. escucha. Pero, ¿tú por qué te sientes culpable? Por lo que no hiciste. Sí, claro. No le di los elementos para él poder salir de eso. Tú No eres supe también dar- como algunos de los psicólogos, incluido yo. Te crees un poco más Dios de lo que eres. He hablado de los elementos. Mira, te lo voy a decir en dos palabras, porque me están diciendo que tenemos también que cosas. Mira, lo que más me importa es que entiendas que tu culpa te está defendiendo de algo. Si has estado atenta a lo que dije, la culpa siempre es una disculpa. Mientras tú te mantengas culpable por lo que hiciste o por lo que no hiciste, estás como pagando un peaje de sufrimiento para no asumir tu propia vida, con la responsabilidad de ser feliz, de buscar tus propias vías de autorrealización y de dejar el suicidio atrás. Es que no puedes dejar de pensar, no puedes dejar. Claro, esto es muy complicado, porque la solución última que me deja es decirte, entonces tú estás trabajando con la muerte. ¿Y sabes lo que significa trabajar para la muerte? Sí, lo sé. Que puede que esa culpa te lleve en un momento determinado a sentirte demasiado mal Me siento y demasiado mal. culpable. ¿Y cuál hemos dicho que es uno de los factores de riesgo para el suicidio? La culpa. Entonces, mejor empezar a prevenir por lo que tú pudieras hacer. Bueno, esto es que está interesantísimo y no vamos a ver empezar más. Bueno, o a lo mejor tenemos que haber empezado por aquí, pero bueno, yo decidí escuchar a ti. Que muchísimas gracias, Paco, por tu vivencia, por tu saber explicarlo y que está nada más que para tragar, porque ha sido todo más caído, más caído. Sobre todo hacerlo facilito, porque sabes que los psicólogos lo que nos gusta es hablar de forma que no nos entienden, para que no nos descubran. Para que no te descubran. Bueno, muchísimas gracias aquí a todos y a todas por haber venido.